pues muchas gracias por tenerme en cuenta. Como habíamos dialogado en alguna ocasión, hablar de Dios no es fácil, sobre todo hablar del misterio de la Trinidad y sobre todo transmitírselo a los niños. Es uno de los retos grandes y uno puede saber ciertas cosas de Dios, pero a la hora de transmitirlo es un poco difícil, ¿no? Esta catequesis, pues, es una catequesis que yo hace años tenía prácticamente como ahí en el tintero, la había empezado y no la había como finiquitado del todo, y gracias a ustedes, pues, me motivaron a terminarla. Entonces, esta catequesis prácticamente es primicia también para ser presentada. No voy a enseñar algo nuevo, es decir, en cuanto a lo que la iglesia enseña, lo que el magisterio de la iglesia enseña sobre la Santísima Trinidad, más es quizá algunos elementos que nos pueden ser útiles para evocar la Trinidad, ¿no? Para evocar, pensar en la Trinidad y pensar lo que la Trinidad hace en nosotros. Entonces, pues bienvenidos a la catequesis. Bueno, yo quisiera partir de esto que aparece ahí, que es pensar en Dios. No solamente los cristianos, los católicos pensamos en Dios, sino todo ser humano. El ser humano por su raciocinio, por su capacidad de relación no solamente con el entorno, con las demás personas, también es capaz de relacionarse con Dios y por eso pensamos en Dios. Pero, ¿en qué Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Qué Dios? Porque cada uno puede tener un concepto de Dios totalmente distinto. Por ello, entonces, pensemos en los diferentes conceptos de Dios. Para algunos, Dios que resulta ser una energía. Es una energía comparable al sol, a las estrellas. ¿Es una fuerza irresistible? Sí, pero Dios es más que una energía. Dios sería un ser abstracto. Pensemos en el arte abstracto, ¿no? El arte abstracto es aquel arte del cual pintan, representan un sentimiento, representan un espacio, pueden representar un sinnúmero de cosas, pero no tiene una forma concreta. Es un ser abstracto. ¿Cómo es Dios? Otras personas pueden pensar en un Dios incomunicado. Dios existe, pero Él no habla con nadie. No necesita de nosotros. Es más, nosotros no entenderíamos a Dios porque Él no habla nuestro lenguaje. Otras personas piensan en ese Dios como alguien lejano, entendido con la creación o no entendido con la creación, pero totalmente lejano. El hombre está aquí y Dios está allá. Esto lo experimentamos muchas veces cuando hay situaciones límite, enfermedad, cuando un proyecto humano no sale como nosotros quisiéramos. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué no está aquí conmigo? El mismo salmista en determinados pasajes de la escritura, con esas bellas oraciones de los salmos, a veces se preguntaba, Dios mío, ¿dónde estás? No te quedes lejos. Ven, fuerza mía, en socorrerme. Lejano y a veces distante, desentendido. Y en el peor de los casos, un Dios imaginable. Dios que es para algunos, me imagino. ¿Qué es Dios para ti? Lo que te quieras imaginar. Aquí con estas palabras podríamos decir, son como los diferentes conceptos que muchísimas personas en el mundo, sin ser cristianos o aún siéndolo, podrían tener de Dios. Energía, abstracto, incomunicado, lejano, distante, un Dios imaginado. Es muy difícil pensar en Dios. Pues bien, para nosotros los cristianos, quienes hemos recibido la revelación, revelación es correrse una gran cortina que ocultaba a Dios. Jesús es el que nos ha corrido esa cortina para dejarnos ver a Dios. Para el cristiano, estos conceptos que aparecen allí son totalmente falsos y erróneos. Jesús, por supuesto, es nuestro revelador. Él es la palabra definitiva de Dios a la humanidad y Él nos ha dicho, ¿quién es Dios? Pues bien, en los evangelios y en la historia de Jesús, una primera noción de Dios es que Dios es vivo. Dios está vivo. Más que energía, Dios es un ser viviente, viviente, y es un ser que siente.
Dios es un ser que actúa, no actuó y dejó de actuar. Está allá solo, allá quieto, no. Es un Dios inmóvil, el motor inmóvil, no. Es el Dios que sigue actuando. No se cansa de trabajar, no se cansa de crear, no se cansa de hacer. Dios es un ser que escucha. Y es ahí donde las cosas comienzan a ser muy bonitas y muy interesantes para ese Dios de los cristianos. Dios es un ser que escucha, escucha el clamor de su pueblo. Es más, escucha incluso nuestras quejas, nuestros lamentos, aún sin que ellos hayan salido de nuestra boca. Dios escucha lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón habla, Dios ya está escuchando. Eso nos lo escucha, nos lo enseña Jesús. Dios también es un ser que habla. La palabra autorizada de Dios es Jesús y Él nos ha hablado a través de Jesús. Dios habla y hemos escuchado a Dios a través de muchas cosas. Su palabra proclamada es un modo. Las personas autorizadas que nos hablan de Dios, aquellas personas que tienen esa experiencia espiritual tan grande de Dios, y no se necesita ser personas muy estudiadas en la vida. Hay personas con una gran elocuencia en su vida, quizá no tanto en palabras, que nos hablan de Dios. Dios nos habla también a través de otros. Dios ve. Dios no se hace el lejano y el desentendido. Dios ve. Dios ve lo bueno y ve también lo malo. Pero no ve para juzgar y no ve para caer. Ve para conmiserarse y para tener gran misericordia. Dios ve el sufrimiento de su pueblo y por eso sale a luchar por su pueblo. Esto es muy bonito y es más que una definición, es una experiencia. San Juan en sus cartas lo dice. Dios es amor. Dios ama profundamente. Y esa es la gran revelación de Jesucristo. Dios es amor total, es el motor del amor. Y porque ama a veces sufre. Y porque ama es capaz de ver. Y porque ama ese amor lo lleva a actuar. Y porque ama se siente vivo y es vivo. La prueba de que Dios está vivo es que ama. Y porque ama es capaz de defender al hombre y sacrificarse por el hombre. El sacrificio de Cristo en la cruz es porque ha amado profundamente a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en rescate de una muchedumbre. Defiende al hombre y se sacrifica por el hombre. La historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Dios se hacía un guerrero para liberar a su pueblo esclavizado en Egipto, para liberar al pueblo que en Canaán era presa de todos esos pueblos que trataban de volverle a robar la tierra prometida. Dios es un Dios que defiende al hombre, que se sacrifica por el hombre. Esto que aparece aquí, pues, hermanos, es lo que Jesús vino a hacer y el rostro que vino Jesús a mostrarnos de Dios. Ese es el Dios de los cristianos. Hasta ahí podríamos decir, pensar en Dios, pero ¿en cuál Dios? En el Dios de Jesucristo. Este es el Dios de Jesucristo. Ahora, hermanos, algo muy importante es que Dios no está solo. Esa imagen que aparece ahí del espejo, ¿no? El espejo, el narcisista, el que se mira a sí mismo, el que se contempla a sí mismo, el que habla consigo mismo. No, Dios no es solitario. Dios es solidario y una solidaridad en dos direcciones. Solidario consigo mismo. ¿Dios puede ser solidario consigo mismo? Sí. Y es ahí donde vamos a hablar de la Trinidad. Y es solidario con el hombre. Por eso no es desentendido del hombre, lo que decíamos anteriormente. Por eso Dios le ve, le escucha, siente, ama, sale a luchar por él, sale a defender los intereses del hombre, no sale a defender los intereses propios, sale a defender los intereses del hombre. Bonito esto, que en algún lugar encontré esta frase, Dios no es solitario, sino es solidario. Y es esto lo que nos da pie para hablar de la Trinidad. No es solitario. Dios es comunidad. Dios es una comunidad de personas. Y este es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es una comunidad formada por tres personas. Y es ahí donde viene el misterio. Pero son tres personas, pero no son tres dioses. Esta imagen
pues acá también tomada del internet, tal vez nos lo pinta muy bien, ¿no? Son tres, pero al fin y al cabo son uno solo. Y del que hemos visto el verdadero rostro es de Jesús. Él nos ha descubierto el rostro de los otros dos, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad. Forman un solo Dios. Pues bueno, esa es la parte que nos toca precisamente en esta catequesis explicar. Es un Dios vivo que lucha por el hombre, es un Dios solidario consigo mismo y con nosotros, y es un Dios Trinidad. Pero ¿qué significa eso de ser Trinidad? Ahí es donde la cosa quizás se complica, pero vamos a tratar de hacerla aquí un poco fácil, ¿no? La Iglesia toma la teología, toma como un recurso las llamadas analogías. Una analogía es una manera de comparar, por así decirlo. Es como una especie de trampolín, una analogía es como un trampolín en el cual nosotros nos tomamos una como fuerza para ir a otra realidad desconocida, ir de lo conocido a lo desconocido. Eso es una analogía. Pues bien, esas analogías nos van a llevar a esta conclusión de que las tres divinas personas no actúan cada uno por su lado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres personas en la Trinidad. Cada una de ellas actúa por su lado. Entonces, un día el Padre dijo, yo voy a crear el mundo y no necesito del Hijo y del Espíritu. Un día el Hijo dijo, yo voy a morir en la cruz y dejo al Padre y al Espíritu Santo solo. Un día el Espíritu Santo dijo, voy a santificar a los hombres y dejo a los otros allá descansando. No, los tres actúan siempre. Solidaridad para la acción, solidaridad para salir a defender al hombre, solidaridad para escuchar al hombre, para ver al hombre. Cuando Dios nos ve, nos ven los tres. Cuando Dios nos escuchan los tres. Cuando Dios nos perdonan los tres. A veces se ve la obra más patente de una u otra persona. Esta es la conclusión a la que vamos nosotros finalmente entonces a llegar. Y es aquí entonces las analogías, las comparaciones para poder pensar como que tres, pero sin embargo forman uno solo. Pues bien, la primera analogía es la analogía del cuerpo humano. Y en esta analogía vamos a poner estos tres elementos, tres órganos. Cada uno de ustedes van a decir, pero que tenemos órganos también muy importantes, no solamente esos. Claro que sí, pero vamos a poner estos tres órganos. El cerebro. Si te sacan el cerebro o si tu cerebro se enferma gravemente, grave. Si tu corazón está muy mal y si deja de latir y si los pulmones no reciben el oxígeno, a ver, en el ser humano, ¿cuál de esos tres órganos era más importante? Los tres son esenciales e importantes. Y los tres actúan al mismo tiempo. Si los pulmones no reciben el oxígeno, el corazón, el corazón se comprime y el cerebro ya deja de funcionar. Si el cerebro no manda una orden, los otros dos no van a actuar. En fin, actúan, cada uno cumple su función, pero sin embargo los tres forman un solo cuerpo humano. El hígado, los riñones o el corazón o el cerebro, por cada uno por su lado, no forman un cuerpo humano. Los tres forman solo un cuerpo humano, pero los tres, sin embargo, son diferentes. La Trinidad es eso, son tres, pero sin embargo forman uno solo. Y cada uno forma una función, hace una función distinta en el cuerpo, pero los tres actúan al mismo tiempo. Si uno de los dos, de los tres, se cansa de trabajar en conjunto, ya no hay cuerpo humano. Muy bien. Otra analogía que podríamos usar, vemos aquí unos elementos, vemos el cielo, ciertamente en el cielo está el aire, vamos a decir el aire, en fin, tenemos el otro elemento, la tierra, y tenemos el otro elemento, el agua. Hay tres elementos. Bien, tres elementos. En los tres elementos hay seres vivos. Hay aves, ¿sí? Hay animales terrestres, nosotros somos animales terrestres, y el agua hay peces, animales de agua. ¿Qué es lo común a los tres? La vida. En los tres hay vida.
pero son distintos. ¿Qué forman ellos? La Tierra, este planeta en el cual habitamos, pero son elementos distintos. Y actúan al mismo tiempo, hay una simbiosis, hay una relación muy estrecha entre el aire, la tierra y el agua. Eso la biología lo estudia, ¿no? Aquí no estamos en clase de biología, pero hay una simbiosis y si hay una descompensación de uno de esos elementos, la vida en la tierra estaría amenazada. Bien, la Trinidad, aire, tierra, agua. Otra analogía que también podríamos para pensar en la Trinidad es esta que aparece aquí. Hemos querido representar aquí pues como el nacimiento de un río, podríamos decir una fuente. Entonces tenemos una fuente donde brota el río. Algunos de ustedes han tenido esa magnífica experiencia de ver el nacimiento de un río. Aquello es espectacular. Y a veces son unos nacimientos quizá muy insignificantes a los ojos humanos, pero allí es toda una maravilla de la vida, la fuente. Luego tenemos el agua en sí. Hay una fuente, pero ¿qué es lo que brota? El agua. Y en tercer lugar tenemos el lecho. Esta analogía en realidad no es mía. Esta analogía la puso uno de los padres de la iglesia y entonces él decía que la fuente es como el río. La fuente es el Padre. Él es la fuente de donde brota la divinidad. El agua sería Jesús, que viene a refrescar, a sanar. ¿Y quién es el lecho? Es el canal, es el medio, el Espíritu Santo. Los tres elementos se reclaman. No pueden estar por separado, porque ya ahí no habría un río. Tres personas, no tres dioses, y forman un solo Dios. Pero cada una de ellas tiene una función, una manifestación especial dentro de la Trinidad. Los tres actúan siempre y están siempre unidos. No se pueden separar. Vamos terminando estas analogías también con esta. Nos faltan unas dos analogías. Esta es importante también. Todos conocemos un árbol, una planta. En general, esta planta tiene frutos, flores, frutos, follaje. Las tres partes fundamentales. La raíz, no la vemos. El tallo, ciertamente se ve, sostiene todo. Y el follaje con las flores, con los frutos. Tres elementos son distintos. Yo no puedo quitarle la raíz, no le puedo quitar el follaje, excepto alguien dirá, ¿y si estamos en invierno? Bueno, el tallo, tres elementos que forman un árbol. Los tres están interrelacionados, pero los tres tienen manifestaciones distintas. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Este otro elemento también para esta otra analogía también que puede ser útil, una vela. Tenemos aquí una vela y la vela tiene tres elementos. La cera o el combustible, cera líquida o cera, en este caso, sólida. El pábilo o pabilo, que es la mecha, y la llama. ¿Cuál de los tres elementos es más importante? Al igual, la pregunta también para los otros, los tres son igualmente de importantes. Ahí no hay uno primero, otro segundo, nada. Los tres son realmente importantes, los tres se reclaman, los tres se necesitan, pero los tres forman una sola vela. Ahí no hay dos velas, una vela. Dios, ahí no hay tres dioses, hay un Dios, pero son tres personas. Y esta última analogía que tenemos aquí también puede ser para aquellos que son músicos, que conocen de las notas musicales, que conocen de la interpretación de los instrumentos. Pues bueno, aquí hay tres niños con tres instrumentos distintos y tres notas musicales en diferentes escalas musicales. Los tres forman un acorde. Un acorde es una nota musical armónica, una armonía perfecta. Los tres están en notas diferentes. Son distintos, tocan instrumentos distintos, pero sin embargo la melodía suena perfectamente. Y no puede dejar de tocar ninguno de los tres. Ese es Dios. Dios actúa así. Todo esto nos da ya pie para el título que hemos querido ponerle a esta catequesis.
¿Cuál es el título? Es La Trinidad, modelo de comunidad. Es a lo que vamos a llegar las conclusiones finales de nuestra catequesis. La comunidad, pequeña comunidad, sea familia, sea parroquia, sea lugar de trabajo, debe imitar muchísimo de la Santísima Trinidad. Es más, el deseo de la Trinidad es que vivamos el misterio, reproduzcamos el misterio suyo aquí en la tierra. Somos embajadores de la Trinidad aquí donde nos encontramos. Pues bien, esas son como las analogías, podríamos decir, que podríamos bien utilizar para hablar de la Santísima Trinidad. ¿Qué podemos decir más de la Santísima Trinidad? Para evocar el misterio. Con ello no podemos explicar el misterio de la Trinidad. Van a decir, uy, el Padre nos explicó el misterio de la Trinidad. Yo no lo puedo explicar. Les contaba en la catequesis Azucena una anécdota que es muy común y que se cuenta muchísimo en todos los círculos de estudio de catequesis sobre la Trinidad. Les cuento, era San Agustín. Dice que San Agustín vivió en el año 330 y murió hacia el año 400 de nuestra era. Un gran teólogo, fue obispo. San Agustín escribió sobre el misterio de Dios. Tiene una obra llamada de Trinitate, de la Trinidad. Y estaba pensando en qué analogías, o sea, qué ejemplos poner más adecuados para hablar del misterio de la Trinidad. Entonces dice que él se fue para el mar Mediterráneo, en el norte del África, era su diócesis, y se fue toda una mañana y caminaba, y pensaba, y escribía, y nada. Y vio un niño, que el niño estaba, entre comillas, jugando. Era un niño muy pequeño, tenía un recipiente, una vasija. El niño iba corriendo al mar, traía agua, entraba unos 100 metros adentro de la playa, hizo un hueco, un agujero, y echaba allí el agua. Y otra vez, y San Agustín miraba a este niño y el niño no se cansaba de hacer aquello. Ya llevaba el niño más de 3 horas jugando y no se cansaba. Y dijo, este niño tiene que estar loco, o sea, este niño, ¿qué le está pasando? Se acerca al niño y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Dice, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy pasando el agua del mar en este hueco. Pero niño, que eso es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Dice, más imposible lo que tú estás tratando de hacer, Agustín, meterte el misterio de la Trinidad en esa cabeza tan pequeña. Y dice que el niño se desapareció. Era un ángel, no se sabe quién era. Y Agustín, digamos, reflexionó y dijo, por más que trate en mi vida de comprender el misterio de la Trinidad, no seré capaz. Me acercaré hasta cierto punto y lograré comprender algo. Y ese poco que yo conozca será suficiente, porque ya con ello amaré profundamente a la Trinidad y trataré de imitar lo que la Trinidad hace también por nosotros. Pues bien, esto es lo que hemos querido hacer aquí. Bien, ¿quién es el que ama en la Trinidad? Esta es otra analogía que esta sí se le debe a San Agustín de Hipona. Él decía que lo que une a Dios es el amor. Esto, San Agustín, inspirado en San Juan, en las cartas de San Juan y en el Evangelio de San Juan, el centro es el amor. Dios es amor. Pues bien, el amor es Dios. Vamos a poner sinónimo de Dios, amor. Ahora, para que haya amor se necesitan pues 3 elementos en sí. El primero, alguien que ama, el que toma la iniciativa de amar. ¿Quién es? El Padre. Él es la fuente, es el que ama, Él es el que da, es el que da, es el que brota el amor. Luego tiene que haber otro que es el que es amado. ¿Quién es el que es amado? El que se complace en el amor del Padre. El Hijo es el amado. Y entonces el Hijo no ama al Padre, también le retorna ese mismo amor. O sea, ahí el uno quiere amar al otro y el otro, pero el que toma la iniciativa inicial es el Padre. Por eso el Padre es el que entrega al Hijo, el que ha manifestado su amor por nosotros, dándonos al Hijo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Ahí en esa Trinidad, en el amor. El Espíritu Santo es el amor. Podríamos decir que el Espíritu Santo es como el nudo. Miren que el Espíritu Santo está rodeando el amor del Padre y del Hijo y formando ese corazón ahí. Es decir, es el que los mantiene unidos. Alguien podría pensar en esa analogía, quienes tienen hijos, ¿no? Los papás. Entonces, el esposo ama profundamente a la esposa y viceversa.
La esposa ama profundamente al esposo, pero ese amor no es un amor egoísta, no. Nos amamos nosotros y aquí no cabe nadie más, no. Es un amor tan grande que se transmite a un tercero. ¿Quién? Los hijos. El hijo o los hijos. ¿Y quiénes mantienen unidos en el amor de sus padres? Los hijos. Entonces ahí hay una simbiosis, ahí hay una cosa tan bonita. Eso es lo que ocurre en la Trinidad. Esta analogía es de San Agustín, o sea que, sin embargo, aquello que quiso hacer ese niño de que no cupiera esa cabeza tan pequeña, bueno, San Agustín compuso esta bella analogía que a la luz del apóstol San Juan en sus cartas, Dios es amor, lo que nos enseña el apóstol, ciertamente nos es oportuno. Bien, ¿qué nos dice la Escritura acerca de ello entonces? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Dios? De estas cosas que estamos diciendo aquí. Esto viene inspirado de la Escritura. Jesús, antes de entregar su vida, después de la última cena, él tiene un diálogo con sus discípulos y hace una oración, se le llama la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de entrega suya de Jesús en manos del Padre. Se llama la oración sacerdotal, la oración por la cual él se entrega. O quien dice, va a comenzar mi hora, va a comenzar mi pasión. Padre, yo te voy a glorificar a ti. Y entonces Jesús como que compone una bella oración y tiene esta particularidad. Dice ahí, Padre, que todos los que tú me diste, los apóstoles, todos, sean uno, como tú y yo somos uno. Es el deseo, es decir, Jesús nos ha transmitido el deseo del Padre en el Espíritu, que ustedes lleguen a ser uno. Ese es un reto. O sea, ser discípulo de Jesús, ser de la familia de Jesús, bregar a ser uno. ¿Y cómo ser uno? Eso será al final en la última parte de la catequesis. Ese es el deseo entonces, aparece en Juan 17:21. El Evangelio de San Juan, un pequeño paréntesis, todos los evangelios son trinitarios, pero muy patentemente el Evangelio de Juan aparece muchas veces la referencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claramente. Bueno, vamos a dejar este texto segundo más para la segunda parte de nuestra charla. Muy bien. ¿Qué hay entonces en la Trinidad? En la Trinidad, ese amor, ese estar juntos, ese trabajar juntos, ese pensar yo en el Padre pensar en el Hijo, el Espíritu Santo pensar en mantenerlos unidos, ese respeto tan profundo que hay entre los tres tiene un nombre. Ustedes lo han escuchado mucho y se llama comunión. ¿Qué existe en la Trinidad? Amor. Y el amor es lo que hace posible la comunión. De ahí para los que van a recibir, por ejemplo, los niños que van a recibir su primera comunión. ¿Comunión qué es? Común unión. Que yo me voy a unir a él y él se va a unir a mí. Que no hay separación alguna. Hay una total compenetración. Hay un nudo muy fuerte. Eso es recibir la comunión. Comunión es común unión. ¿Cuándo se rompe la comunión? Cuando tú ya no tienes nada que ver con él. Cuando tú piensas y actúas de una manera distinta al deseo suyo. Por eso tú rompes la comunión. Unos dicen, ¿qué es estar excomulgado? Es cuando mi acción, mi actitud, mis decisiones van en contra de mi comunidad o en contra de Dios. Entonces yo soy el que me excluyo de la comunidad. La comunidad, ¿qué hace? La iglesia, ¿qué hace? Confirma mi decisión, aunque le duele. La iglesia no quiere excomulgar a nadie, pero yo soy el que no excomulgo. Romper la comunión, comulgar. ¿Cuál es la mayor expresión de comunión en la iglesia? Cuando yo comulgo sacramentalmente. Comulgo con mi hermano, aunque es diferente a mí, aunque a veces me hace cosas malas. Comulgo con la palabra, comulgo con lo que la iglesia me pide, me orienta para mi crecimiento
espiritual o mi salvación. Entonces yo ratifico con la comunión que estoy de acuerdo con, que quiero vivir sacramentalmente, de acuerdo a la iglesia, entonces comulgo, ratifico mi comunión. Eso significa la comunión. Comulgar no es solo ir a recibir la forma, es algo más que viene hacia atrás. Pues bien, esa es la comunión. La comunión es entonces la común unión entre las tres divinas personas. ¿Y qué hay de común? Ya lo anterior nos da pie para decirlo. Su origen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo provienen ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Son sin principio y no tienen fin. Si no, no sería Dios. Son eternos. Su amor al hombre. ¿Quién ama más al hombre? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres nos aman con intensidad, con amor loco, con amor pasional. Su amor al hombre. Su alegría. Allá en la Trinidad no hay ninguno triste. El Espíritu Santo un día amaneció triste, no. Los tres están profundamente alegres. Hay una fiesta continua en la Trinidad. Su proyecto. No, cada uno no hace su proyecto. Entonces, hoy mi proyecto va a ser ir a visitar a fulanita que está solita, pero yo voy solita, ustedes descansen. No, vamos los tres. Vamos los tres a consolar a esta abuelita que está en la casa solita y que va a ir a través de un hermano de comunidad a hacerle compañía, a manifestarle el abrazo de Dios, a levantarle su ánimo, a volverle su alegría. Dios se hace presente por medio de él. Ya está, van los tres. Comunión. ¿Comunión qué significa? Pensar los tres, actuar los tres, desear los tres, estar siempre los tres a donde quiera que vayan. Pues bien, esta es la primera parte, hermanos, de nuestra charla. Pensar un poco, pues, entonces en Dios. En conclusión, no podemos pensar los cristianos en un Dios distante, lejano, aislado, incomunicado, que no habla, que no escucha, que no ve, que no entiende. Todo lo contrario, es un Dios que está aquí y es un Dios Trinidad, no es un Dios energía, es un Dios persona, persona. Entonces, cuando se van a relacionar con una persona, quizá han tenido varias experiencias, ¿no? Hablarle a alguien y esa persona no nos escucha, está pensando en otras cosas, está en otras actividades, está en miles de detalles. No, Dios, yo me relaciono con Él porque es persona, porque está consciente de Él y consciente de mí, porque es capaz de relación. Y eso es ciertamente lo bonito de Dios. Y para una actividad diferente, para ciertos compromisos diferentes en la vida cristiana o profesional, podemos invocar, pedir el influjo de una de las tres divinas personas. ¿Y cómo? Dirán algunos. ¿A cuál invoco yo? ¿A quién? Pues de acuerdo a la función que cada uno cumpla. El Padre, pues es el creador, el que perdona, el que es indulgente, el que ofrece siempre como su rostro bonito, es un papá bonachón para con todos, ¿no? El Hijo es el que restaura, ¿no? El Hijo es el que hace nuevas las cosas, es el que da su vida, el Hijo es el que se sacrifica, el Hijo es el que hace el proyecto, el primer proyecto del Padre. ¿Y el Espíritu Santo quién es? El santificador, es el que hace el que da el fruto, el que da la sabiduría, el que da la fortaleza, el que da la perseverancia en ese buen obrar. Entonces, cada una de las personas divinas tiene su acción y por eso lo podríamos invocar. Bien diría, ¿y no podemos invocarlos los tres? Pues claro que sí. En cualquier acción, mire que cuando comenzamos el día, normalmente uno cuando sale de casa, cuando se levanta, ¿qué hace? Pues se persigna, ¿no? El persignarse, ¿no? El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es la señal de invocar. Haré esta jornada con Dios. Dios será mi aliado. ¿Quién? Los tres. Los tres están aquí. No estoy solo. Los tres están aquí. ¿Ya? Pero sí, ciertamente cada una de las personas actúa de un modo distinto. Alguien va a decir, en la Eucaristía es Jesús. Sí, Jesús, pero el ofrecimiento de Jesús es gracias al Espíritu, que vuelve a ser ese ofrecimiento de hace 2000 años, lo actualiza, lo hace patente, todo lo aplica a tu vida. ¿Y quién es el que lo recibe? El Padre. ¿Quién es el que ofrece? El Padre. O sea, siempre actúan los tres. Y yo cuando me confieso, entonces es el Padre, no los tres. El Padre te da la indulgencia, el Hijo es el ministro,
El sacerdote actúa in persona Christi. Cristo es el que perdona, es el perdonador, el ministro perdonador del Padre, y el Espíritu Santo es el que te da esa fuerza interior para convertirte y para el buen obrar. Los tres siempre actúan los tres, nunca ninguno por separado. Eso tengámoslo muy en cuenta. La primera parte en esta gran conclusión, vivir, o más una invitación, vivir el ejemplo de la Trinidad para nuestra comunidad. Pensemos primero nuestra comunidad más cercana, nuestra familia, el lugar de trabajo, nuestro barrio, se va ampliando, y nuestra parroquia, nuestra comunidad. Ese es el deseo de la Trinidad, que imitemos, aunque no perfectamente, quizás somos seres humanos, nos equivocamos, estamos llenos de limitaciones, de pasiones que muchas veces van en contra del deseo de Dios, pero nuestro propósito es por lo menos trabajar para tratar de lograr algo de ello. Y sí se puede lograr. Tenemos esa gracia precisamente de la Trinidad en conjunto, sobre todo la gracia del Espíritu, que es la gracia de la cohesión. El Espíritu es el que cohesiona, el que une las partes diversas del cuerpo. Lo primero que podemos aprender de la Trinidad aplicado para nuestra familia, nuestras comunidades, es esto. Todo lo ponen en común, la Trinidad. Ellos no se guardan absolutamente nada para sí mismos. Uno de los enemigos de las comunidades es precisamente ese. Acaba una comunidad cuando el egoísmo, ¿no? Yo pienso en lo mío, mis intereses, mis bienes, mis cosas, mi tiempo, y no pienso en el otro. La sociedad competitiva, la sociedad de hoy, donde tantos valores comunitarios se han perdido, nos invitan a todo lo contrario que aparece allí. La Trinidad todo lo pone pues entonces en común y nada se guarda. Recordemos que tenía la Trinidad en común: su origen, su amor, su proyecto, el amor hacia el hombre, todo lo ponen en común. Nada hay reservado, no hay secretos entre ellos. ¿Es un reto, ciertamente? Sí, es un reto para nuestra comunidad. ¿Qué no hay en la Santísima Trinidad? Pensemos en nuestras comunidades si lo hay. En la Santísima Trinidad no hay rivalidad. Ah, claro, es que mire, hoy el grupo de oración hizo una gran alabanza y el Espíritu Santo fue el protagonista. Claro, como no invocaron al Padre y al Hijo, los otros están enojados con el Espíritu porque no se le invocó, no hay rivalidad. O viceversa, ¿no? Entonces, en la Semana Santa, el Hijo fue homenajeado porque todas las celebraciones giraron en torno al Hijo. Y el Padre y el Espíritu, no, nada. Siempre están los tres, recordemos, y no hay rivalidad. En absoluto, nunca hay rivalidad. Tú actuaste más, yo actué menos, te voy a opacar, voy a pasar por encima de ti. Nunca en la Trinidad existe eso. Por lo tanto, no hay envidia. En la Trinidad no hay envidia. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién recibe mayor honor? Jesucristo en el Evangelio de San Juan habla mucho de la gloria. ¿Qué es dar gloria? No es un reconocimiento especial, es mi vida a través de mi dolor. Ese será mi ofrecimiento. Tú recibirás mi mayor ofrecimiento a través de mi dolor y de mi negación a mí mismo. Y a su vez, la gloria que yo recibiré será la tristeza que tú vas a experimentar como padre. Esa es la gloria. La gloria es pasada por la pasión. Entonces, ahí no hay envidia. Desigualdad. ¿Quién es más importante? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Alguien podría decir, pero si el Padre es la fuente, no, los tres coexisten desde siempre y por siempre. Una manera de representar la Santísima Trinidad, lo que pasa es que es a veces polémica porque lo han tenido ciertos grupos un poco gnósticos, entonces a veces se presta como para malas interpretaciones, pero el cristianismo lo interpretó también así. Es el triángulo equilátero, es un triángulo con tres lados iguales. Es para significar que ese triángulo, si tú lo volteas, pones en cada punta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo volteas, no importa. Si el Espíritu Santo quedó abajo, no importa. O sea, los tres son iguales en importancia, igual en dignidad. Ellos no compiten entre sí. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿A quién se tiene que invocar primero? No, nuestra costumbre nos dice primero el Padre, porque es la fuente, el Hijo, porque es el Salvador y Restaurador, y el Espíritu Santo, porque es el santificador.
pero no hay desigualdad, no hay deslealtad. Uno de los enemigos de la amistad, de la familia, de una relación en pareja o de una relación familiar, la deslealtad, la falta de respeto, el que se hable mal del otro, el que se actúe por debajo de cuerda, el que hayan segundas intenciones. En la Trinidad no hay total transparencia y uno da su vida por el otro. No hay engaño, hay absolutamente verdad. Jesús mismo también en el Evangelio nos dice que Él nos ha venido a enseñar la verdad del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien se lo ha dado a conocer. Al final, el libro del Apocalipsis pone un título en Jesús. Habla el testigo veraz, es decir, el que no engaña y no nos puede engañar. En Dios no hay absolutamente engaño. Él no se engaña en sí mismo y tampoco nos ha engañado. Alguien podría decir, el hijo vino y no sabía de sus planes. Entonces vino el hijo y el padre después le cambió el proyecto y le dijo que te va a tocar entregarte en la cruz. Eso sería como un engaño, ¿no? El hijo nunca fue engañado. El hijo sabía su misión, fue tomando conciencia progresivamente como verdadero hombre hasta descubrirlo, pero como verbo eterno de Dios, supo de la misión de Dios, que es rescatar al hombre, aunque tuviese que pasar la última consecuencia, que era la muerte. En Dios no hay engaño. Pensemos si en nuestras comunidades existe tal vez eso. ¿Cuándo se divide una comunidad? Rivalidad, envidia, desigualdad, deslealtad, engaño. Transformemos esto en valores. Estos antivalores, transformémoslos en valores, que sería lo opuesto a la rivalidad, lo opuesto a la envidia, lo opuesto a la desigualdad, lo opuesto a la deslealtad, lo opuesto al engaño, y apliquémoslo a nuestras comunidades. Ahí estaríamos imitando a la Santísima Trinidad. ¿Qué valores predominan en la Santísima Trinidad? Piensa en tu propia familia. ¿Cuáles son los valores que predominan en tu familia? Son trabajadores, son respetuosos, valoran el tiempo libre, son ahorrativos, bueno, yo qué sé, muchos valores personales. Tenemos un sinnúmero de valores. La Trinidad tiene valores, pero recordemos que los valores no son para honra y honor de cada uno, sino de los tres en conjunto. Pues estos son algunos de ellos, no todos. Solidaridad. Ya habíamos dicho, Dios no es solitario, es solidario. Solidaridad, donde está uno, está el otro, donde ayuda uno, ayuda al otro. Reciprocidad. La reciprocidad es esas relaciones que van y vienen. No van solamente en una dirección, van en todas las direcciones. Tú me das el regalo, pero yo te lo devuelvo a ti enriquecido, y tú otra vez me lo vuelves a entregar. Entonces hay esa reciprocidad continua entre las tres personas, como ese juego de la pelota. A veces hemos jugado, nos tiramos, entonces tú me tiras, yo le tiro, no me aprisiono nada para mí. Reciprocidad, comunicación. En una familia donde hay esos silencios tan prolongados entre parejas, entre hijos, ni se hablan, ni se miran. No, en la Trinidad hay comunicación constante. Están hablando siempre. Están hablando. No hablar por hablar. Están hablando en función al hombre. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar al hombre? Para sacarlo de donde está. Comunicación. Conocimiento del uno al otro. Hay en familias donde no se conoce, porque no se habla, porque hay grandes secretos, y secretos a veces que dividen y hacen tanto daño. En la Trinidad no hay eh, secretos. Se conocen perfectamente el uno al otro. El Hijo, recuerden lo que dice, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno, o sea, yo soy el espejo de Él. El que ve al Padre me ve a mí. Por eso una representación también de la Trinidad que no es representarlo tanto con la paloma del Espíritu Santo o el fuego, el aire, sino representarlos con cara los tres, ¿no? Y la misma cara, ni uno más envejecido que el otro, los tres igual. Comunicación total y conocimiento total. Esos serían pues algunos de los valores, muchos más valores de la Trinidad, por supuesto. ¿Qué valores existen en tu familia que imitan a la Santísima Trinidad? Pensemos en nuestros grupos apostólicos a los que pertenecemos. Apliquémoslo también a nuestra vida de amigos. Al ejemplo entonces de la Trinidad, el lazo que hace posible la convivencia perfecta es el amor. Ese es un reto grande que tenemos. El amor.
¿Qué es lo que mueve a nuestra familia, a nuestro grupo, a nuestro pequeño grupo, a nuestra comunidad de vecinos a mantenerse unidos? ¿Los intereses? ¿Qué tipo de intereses? ¿Económicos, de conveniencia, de no sentirnos solos, de sentirnos aprobados? ¿Cuáles? En Dios lo que le motiva es el amor, fundamentalmente. El amor. Bueno, ese es un gran reto. Pero es que no he experimentado qué es el amor. Pues hay que experimentar un poco más el amor de Dios para saber qué significa también el amor comunitario. Y nadie nació aprendido. Por eso en nuestros pequeños grupos parroquiales, en el grupo de oración, en esto, debería hacerse constantemente también una revisión de vida. En la revisión de vida se ve en concreto mis faltas al amor. Yo puedo rezar maravillosamente bien, puedo alabar al Espíritu Santo, puedo participar de la misa con mucha devoción, puedo hacer una catequesis extraordinaria, pero si yo no sé amar en los pequeños detalles, grave. Entonces, a veces esa revisión de vida en el amor, me hace descubrir cuán necesitado estoy del amor de Dios y cómo puedo vivir el amor desde las pequeñas experiencias. A ejemplo de la Trinidad, entonces, tenemos que el amor no es un amor purificado de sentimientos dañinos. Esos corazones que aparecen allí son corazones de oro, ¿no? Podríamos decir, el oro tiene que ser acrisolado en el fuego. El oro es un amor que vale, no es un amor de unos cuantos céntimos, un amor que es consumido por el tiempo, que es dejado en el olvido. Es un amor a prueba de todo. Ese es el amor de la Trinidad. ¿Es difícil amar así? Sí, claro que es difícil amar, pero volvemos y decimos, contamos con esa fuerza natural que es el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. El amor, recordemos lo que nos dice San Pablo, pues es todo lo perdona, el amor lo disculpa todo, el amor conoce todo, el amor se sacrifica, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Ese es el amor que vale como el oro, es el amor de la Trinidad. Solo el amor puede entonces hacernos conocer quién es Dios. Muéstrame cómo vives en tu comunidad, si eres cristiano. Muéstrame cómo vives y te diré qué concepto de Dios tienes. Si estás dividido en tu casa, si peleas con todo mundo, si odias a tu hermano, si no eres capaz de perdonar las ofensas de tu hermano, te diré qué concepto de Dios tiene. Y no, tal vez no es el concepto de Dios amor. San Juan es el que nos enseñó eso en una de sus cartas. Y nos dice, muéstrame, si no puedes amar a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? El amor hacia Dios debe pasar por la escalera del amor hacia el prójimo. ¿Cuál es el signo de la comunión, o mejor, el signo de que estamos tratando de vivir ese signo de la Trinidad, o donde se ve ese signo de la Trinidad? En la Eucaristía. Cada vez que participamos de la Eucaristía, en ella hay expresión del amor. Estamos unidos en torno al amor de Cristo que se entrega por nosotros y hay un signo de comunión. En la Trinidad los tres son distintos, las tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, aunque piensen armónicamente, aunque tengan el mismo objetivo. Pero esa diversidad en ellos hace posible la comunión. La comunión no es uniformidad. Los tres están vestidos de igual manera, no. Tienen la misma esencia, que es ser Dios, pero digamos tienen un traje distinto porque cada uno tiene su personalidad diferente. No son como los trillizos que unos papás el día domingo pues les ponen el vestido igualito para que pues, se vean hermosos. Pero aunque les pongan esos vestidos iguales y sean gemelos, los gemelos piensan distinto entre sí. No son un clon el uno del otro. Quizá biológicamente tengan muchísimas cosas en común, el 90%, pero ese 10% les hace distintos. No. La diversidad hace posible la comunión. En nuestras iglesias vamos un sinnúmero de personas
con diferentes experiencias en la vida, y el Espíritu Santo hace posible que haya una comunión en el amor. Ahí por eso en la Eucaristía es en donde más manifestamos, donde podemos más manifestar esa presencia de la Trinidad, que sí se puede hacer fehaciente y efectiva. Por eso pues la invitación entonces es a vivir en nuestras comunidades a ejemplo de la Trinidad. Es la pregunta final. ¿Estamos siendo embajadores en nuestro hogar, en nuestros lugares donde vivimos, donde trabajamos, de la Trinidad? Somos embajadores, dejamos ver a esa Trinidad que habita en nosotros. Solamente cuando nos persignamos, eso es un signo. Es en la vida donde se tiene que mostrar. Muéstrame cómo vives y te diré en qué crees y te diré cuál es ese Dios que profesas. Pidámosle entonces al Señor Jesús, fuente de todo bien, que nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos mantiene unidos a Jesús, a la misión de Jesús, y al Padre, que siempre nos recibe y que siempre desea que estemos unidos al Hijo en el Espíritu, que nos sellen con esa misma fuerza espiritual. Terminemos este encuentro con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Muchísimas gracias, Padre Jorge, por esta hermosa catequesis. Realmente muy profunda, en la cual nos hace una buena introspección, en la cual también nos lleva a cuestionarnos como cristianos, dónde estamos situados, saber lo que es de Dios, saber lo que no es de Dios también, un poco lo que habló de la envidia, el rencor, la competencia, y también me encantó lo que usted nos dijo de como comunidad o como personas, hacernos un examen de conciencia, una revisión de vida. Es muy positivo que la podamos hacer. Mientras usted estaba hablando, yo también me iba cuestionando. Y bueno, también le pido al Espíritu Santo, al Señor, que también me vaya alimentando, nos vaya alimentando, y también las personas que están escuchando, que este mensaje llegue a su corazón, a que llegue también como una semilla de reflexión para seguir caminando así que muchísimas gracias, y nos sentimos, espero que las personas que nos ven, que pongan un comentario qué parte le ha gustado más, en qué cosas se ha sentido más tocado, y gracias, Padre, porque estas son evangelizaciones, y que toquen corazones para llevar a Jesús es lo que esperamos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, y la bendición para todos los que escuchen este video, y ante todo no solo escucharlo, sino también transmitirlo, es decir, compartir la experiencia de Jesús, que nos ama y que desea hacer comunidades cada vez más vivas, más dinámicas, más unidas y en más comunidad. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.